contra de Monseñor Romero. En contra al punto de que cuando en Puebla, México, en 1979 se juntan los obispos latinoamericanos, el enviado de El Salvador no es Romero. El enviado es un obispo conservador, y Romero llega con invitación personal, digamos, de metido en términos prácticos. Él no era el representante de la Iglesia salvadoreña, a pesar de ser el arzobispo de San Salvador. Durante 3 años se analizaron homilías, diarios, cartas. Se abrió una investigación para la causa de Monseñor Romero. En el año 2000, Juan Pablo II introdujo el nombre de Monseñor como un testigo de la fe. Todo parecía seguir su curso. Sin embargo, el proceso se estancó. Al Vaticano llegan cientos de cartas acusando a Romero de hacer política, de ser comunista. En San Salvador se comienza a utilizar la figura de Monseñor como un instrumento político. Tenía detractores en la iglesia, no solamente laicos o gente de derecha o gente del ejército, sino que obispos estaban contra él, no estaban de acuerdo con lo que él hacía. Mucha gente pidiendo, gente de la curia, gente coprogresista pidiendo la beatificación de Romero, y la derecha escribiendo en los medios y mandando cartas a Roma de que era comunista. Bueno, en el proceso de beatificación, evidentemente llegaron a Roma muchas cartas venidas de centros sociales opuestos a Monseñor Romero. Para muchos que en el Vaticano también no querían que la causa progresara, eran como argumentos que decían: mejor no hagamos progresar este asunto, hagamos que se atrase o vaya lentamente hasta que se diluyan todas estas aprehensiones de este sector social que siempre fue muy adicto a la iglesia, en lo cual se apoyaban estas fuerzas sociales para decir que ellos eran los dueños de la iglesia católica, llegar así hasta eso mismo, ¿no? Pero además de este enjambre de factores, un personaje destaca en la carrera de obstáculos para la beatificación: Alfonso López Trujillo, cardenal colombiano que se encargaba de todos los temas referentes a América Latina. Según fuentes, Trujillo se oponía directamente a la causa de Romero y evitó que el proceso continuara su camino. La razón por la que la beatificación de Monseñor Romero se ha tardado tanto, hay que buscarla dentro de la iglesia y dentro de la oposición que había, y al interior de la iglesia. Es decir, la figura emblemática que se ha agarrado como el opositor es la de un cardenal colombiano que es Trujillo, y que fue hasta que él murió, el cardenal Trujillo, que se empezó a destapar aquello. Y era encargado de la Iglesia América Latina en el Vaticano. Usted sabe que en el Vaticano pues está el Papa, ¿verdad? Pero el Papa se hace ayudar por un representante suyo para tal continente, para tal otro, y López Trujillo lo era para América Latina, por lo tanto era un hombre muy poderoso. Y él tenía, era como el poder, el que llevaba la batuta o la palabra de todos estos sectores sociales pudientes y de una notoriedad católica tradicional. Y estando estos estamentos sociales opuestos a Monseñor Romero, él se oponía furibundamente a que el proceso se llevara adelante y se opuso hasta donde pudo, ¿verdad? Solo que claro, en el Vaticano hay también gente muy responsable y muy inteligente que a pesar de todo llevaban la causa adelante, aunque siempre había frenos, hasta que llegó nuestro Papa Francisco, que conoce muy bien nuestro ambiente, y él desbloqueó todo este asunto. Juan Pablo II era un buen papa, pero había vivido en Polonia y sabía lo que era la presión soviética sobre Polonia, no como un amigo socialista, sino que como una potencia hegemónica sobre Polonia. Y él le tenía miedo a todo lo que decía comunismo y detuvo ¿cómo se llama? La santificación de Romero. Hoy tenemos este papa, que es franciscano y jesuita, que sabe y tiene la política y conoce las cosas, que ya lo beatificó. Hoy todo el mundo tiene que aceptarlo, beato y mártir. Óscar Romero nació en Ciudad Barrios. Desde joven dejó ver su inquietud espiritual. Con tan solo 13 años, ingresó en el Seminario Menor de San Miguel
y en 1937 fue enviado a Roma, siendo alumno del Papa Pablo VI. En 1943 regresó a El Salvador. Antes de ser nombrado arzobispo, Romero fue párroco, secretario de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de San Salvador. Cuando el Papa Pablo VI lo nombra arzobispo de San Salvador, se genera cierto aire de extrañeza, ya que muchos sacerdotes de la arquidiócesis preferían a Monseñor Arturo Rivera para el cargo. Varias opiniones coinciden en que el hecho de elegir a Romero como arzobispo responde a la decisión de escoger a un candidato conservador. Bueno, a él realmente por eso lo hicieron arzobispo, porque creyeron que era un obispo, perdona la expresión, aguado, ¿verdad? Que podían hacer lo que quisieran con él. Bueno, si dicen que el día que lo nombraron fue aquí en San José de la Montaña, en 1977, dicen que nadie le aplaudió ni nada. Y hubo un sacerdote que dijo, mejor vamos a tomar un café calientito, y todos se salieron. Y solo habían como 50 personas, hicieron una cosa privada, no como nombraban a los arzobispos, pero era por la misma situación del país y que Monseñor Chávez González estaba un poco molesto. Entonces por eso se hizo en esa forma. Y yo recuerdo que Monseñor Rivera Damas en algún momento me confió algo como medio secreto, que en el Vaticano le habían dicho antes de elegir al arzobispo aquí que necesitaban un obispo menos crítico del gobierno que él, y por eso elegían a Monseñor Romero. Monseñor no pertenecía desde ningún punto de vista a lo que en ese momento se podía considerar como el clero, el catolicismo progresista. Monseñor era más bien una persona bastante conservadora. Yo creo que en realidad por eso lo eligieron en el Vaticano, porque creían a la muerte de Monseñor Chávez y González, al que le tocaba obviamente ser su sucesor, que era Monseñor Rivera, en el Vaticano desconfiaban de él porque les parecía que podía ser un poco tirado a la izquierda. Entonces lo hicieron solo administrador apostólico, y cuando ya hubo necesidad de poner ya un arzobispo, después de unos años de estar Monseñor Rivera en esa calidad, pusieron a Romero porque creyeron que Romero iba a ser un obispo conservador. Poco después de aceptar el cargo, Monseñor Romero fue a pedir posada al Hospital de la Divina Providencia, dejando al margen los lujos y dando así su primera lección de humildad. Y cuando fue nombrado arzobispo, él viene con las hermanas a pedir un lugar donde vivir. Ya antes le han ofrecido casa en las colonias más ricas de la ciudad, la San Benito y la Escalón, pero él no aceptó, sino que viene así, humildemente con las hermanas. Llega con la Madre Lucita, la superiora de la comunidad, y le dice, vengo a pedir un lugar donde vivir. Entonces le dice la hermana, ¿cómo usted, siendo un monseñor, viene con nosotras a pedirnos dónde vivir? Sí, lo que necesito es un cuarto, un baño y un servicio. En sí, lo que le ofrecen las hermanas, que le acomodaron un cuarto acá atrás del altar de la capilla, pero viendo acá que lo visitaban muchas personas, él las atendía en la banca de acá de la capilla. Entonces por eso deciden las hermanas construirle un lugar especial, privado, para él. Hoy día, lo que fue la antigua casa de Monseñor Romero es un pequeño museo al que acuden diariamente peregrinos desde todo el mundo. Unas sotanas, su radio, la máquina de escribir donde nacían sus famosas homilías. La casa de Romero está llena de objetos personales que ayudan a imaginar el día a día del arzobispo. El nombramiento de Romero no sucede en un momento cualquiera. ¿Qué está sucediendo en El Salvador cuando Monseñor Romero acepta el cargo de arzobispo? 5 años antes, en 1972, se denuncia el fraude electoral de las elecciones, ganadas por el Partido Conservador, lo que desata una concentración popular
que es disuelta causando decenas de muertos y desaparecidos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Los Estados Unidos respaldaron el fraude electoral que le impidió al ingeniero José Napoleón Duarte tomar el gobierno en 1972. La historia de este país hubiera sido totalmente distinta si los gringos no hubieran actuado de la manera en que actuaron. Y como me dijo a mí un diplomático norteamericano a fines de 1972, a mí como dirigente demócrata cristiano, Héctor, lo felicito. Nunca creí que ustedes iban a ganar las elecciones, pero como usted es una persona muy inteligente, entenderá que no les podíamos entregar el gobierno. Monseñor Romero viene a poner un parteaguas en la forma en cómo la Iglesia tiene su relación con el gobierno y con el pueblo. La Iglesia Católica, los líderes siempre habían tenido una buena relación con los gobiernos. Llega Monseñor Romero, promovido también por la clase económica y por los gobiernos de turno, que lo veían bien como un nuevo arzobispo. Pero una vez él asume el papel, el rol de líder de la Iglesia, empieza a haber un gobierno autoritario, y cómo este gobierno pues empieza a atacar a algunos de sus líderes, algunos de sus sacerdotes y del pueblo. Vemos a un Monseñor Romero que está con el pueblo, que visita las comunidades, que hace misa en los cantones, lugares donde tradicionalmente un arzobispo no visita, haciendo reclamos directos, públicos, hacia el gobierno, cambiando la forma tradicional de la Iglesia y hablando hacia la clase dominante. En medio de este clima de desasosiego, varios sacerdotes fueron expulsados del país. No se les permitió regresar. Pero hubo además un detonante clave. Un hecho que marcó un antes y un después en el carácter de Monseñor Romero. Un incidente que marcaría para siempre el compromiso de Romero con su gente. El asesinato del sacerdote Rutilio Grande. Él se volvió más crítico de lo que estaban haciendo en la guerra cuando mataron a Rutilio Grande, un gran amigo de él, sin motivo, porque aquí los padres estaban ayudándole a la gente, pero también todo el mundo es comunista, y en ese tiempo mataban a cualquiera. La represión en este país era cruda y la polarización, el enfrentamiento era muy crudo. Y entonces, cuando le comienzan a asesinar a sus sacerdotes, a él se le sale, me parece a mí, la furia. A él se le sale la valentía de persona y de sacerdote también. Bueno, amigos y amigas, están escuchando un reportaje más que especial en la vida de quien nunca murió para muchos, porque resucitó en millones de corazones y espíritus y almas de los salvadoreños, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Amigos y amigas, como ustedes ven, disculpas a todos los que nos han escrito. Ya esta parte primera llega a su fin, pero les prometemos regresar pronto. Y recuerden que este mes de marzo es el especial, los especiales de Monseñor Romero.